La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Queremos hacer un llamado a nivel de sociedad para decirles es hora también de que como sociedad nos posicionemos frente a lo que estamos viviendo. El género y la existencia en sí de la sexualidad lleva y conlleva a que tengamos migraciones corporales, identitarias. Quien da palabra, al menos en su momento, a las mujeres es Freud. Hoy por hoy tenemos a unos colectivos y a unas agrupaciones LGBT no muy sensibilizadas con el tema de las mujeres. Saludos cordiales, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Estereotipas, edición 188. Bueno, como todos saben, este es un programa académico de la Maestría de Género y Desarrollo y el día de hoy con un tema bastante interesante al que hemos denominado Estrategias Feministas contra la Violencia Machista. Así que gracias a quienes se van sumando a esta transmisión. Qué importante en realidad el tema que vamos a tratar. El día de hoy estamos justamente con una invitada bastante especial y también con una compañera entrevistadora en cabina. Estamos acá con Samantha Garrido. Ella nos acompaña desde el programa Medio Mundo para esta transmisión y bueno, también contamos con la participación de Rosita Ortega Vázquez. Ella es politóloga, trotamundos y lesbofeminista de la Via Yala, trabaja por la erradicación de la violencia feminicida en Ecuador, conspira por una comunicación social feminista y transgresora. Así que el día de hoy les voy a dar la más cordial bienvenida a ambas. Gracias de verdad por estar acá y sobre todo por esta apertura, ¿no?, de poder conversar estos temas también. Entonces empezamos primero con Samantha, saludando a nuestros radioescuchas. Gracias, Tati, por esta presentación. Rosita, ¿cómo estás? Gracias, compañeras productoras, y por esta invitación a ser parte de Estereotipas. Estereotipas, edición 100. Buenos días, hola a todas y todos quienes nos están escuchando. Buenos días, Samantha, buenos días, Tatiana, las compañeras y compañeros en cabina. Un placer volver a estar en Estereotipas después de mucho tiempo. Agradecerles la invitación por en este escenario de la radio tomarnos el micrófono y hablar de feminismo y de resistencia. Así es, pues entonces comenzamos. Un poco contextualizar. Rosita Ortega es compañera nuestra de la Maestría de Género y Desarrollo. Entonces creo que sus participaciones en clase y también su vida de activismo significa muchísimo para nosotras, como un ejemplo para nosotras que, bueno, por ejemplo, en el caso de Jess y yo, que somos como las que en este momento estamos como conduciendo aquel programa, venimos desde otros lugares, ¿no? Entonces realmente muy, muy lindo poder contar con tu experiencia acá en la radio. Y bueno, una de las primeras preguntas que tengo para hoy es que nos comentes un poco a qué edad empezaste tú con el activismo feminista. Bueno, yo empiezo a organizarme colectivamente con compañeras y compañeros en la universidad, en el movimiento estudiantil en la Universidad Central del Ecuador. Eran tiempos donde había muchas reformas académicas en la universidad, en la educación superior. Y en este contexto conozco a muchas compañeras feministas de la Coordinadora Política Juvenil de la Equidad de Género. Y por ahí desde hace, bueno, no me acuerdo qué edad tenía, pero creo que ya son como algunos 7 u 8 años que estoy como organizada
activando, militando, pero en particular con el feminismo creería que desde hace unos 7, 8 años. Empecé en la colectiva Salud Mujeres, que es la línea de información sobre aborto seguro acá en Quito, que empezó en el 2008 a dar información a mujeres y a personas que necesitan información sobre cómo realizar un aborto seguro con medicamentos. Después construimos con varias compañeras activistas de diferentes colectivas feministas la plataforma Justicia para Vanessa. También puedo contarles sobre ese proceso después. Y después de la plataforma Justicia para Vanessa, con varios familiares y sobrevivientes de violencia de género, dimos paso a construir la plataforma Vivas Nos Queremos en el año 2016. Y en la actualidad estoy ahora dedicada un poco a mi formación como académica en el tema de género acá en Flaxo, Ecuador. Muchas gracias, Rosita. Sí, justamente creo que una de las cosas que me parece importante, o sea, como que para entrarnos un poco en el tema, es destacar tu experiencia justamente en este activismo que es feminista. Quisiera un poco que nos comentes cómo empezó, o sea, cuál fue la razón que motivó Justicia para Vanessa. Que es como... Sí, bueno, estoy como muy agradecida de poder contar esta experiencia después de mucho tiempo desde otro lugar en estos micrófonos. Mi prima hermana Vanessa Landines Ortega fue víctima de violencia feminicida en el año 2013 en Ambato. A partir de ese evento, mi familia y mis compañeras feministas nos organizamos en la plataforma Justicia para Vanessa, que empezó como un portal en Facebook que buscaba denunciar la inoperancia de la justicia en Ambato, la falta de celeridad en la investigación alrededor del tema y la complicidad del Estado y la sociedad de la violencia de género y los femicidios, ¿no? Fue un femicidio que lo vivimos desde un lugar muy injusto, porque vivimos la falta de sensibilidad de la gente, la falta de solidaridad de muchas personas de la comunidad, como que la vida de las mujeres hasta hace muy poco no importaban. Ustedes saben que, por ejemplo, en el Ecuador el femicidio fue tipificado en el 2014 precisamente porque la familia de Karina del Pozo hizo mucha presión social junto al movimiento de mujeres y feministas del Ecuador para que se tipifique esa violencia y se reconozca como un delito, y las familias, las víctimas puedan tener verdades, justicia y reparación. Y digamos, la plataforma Justicia para Vanessa tiene un poco de muchas, y se inspira en muchas otras luchas de años de atrás, como es la lucha de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina por los desaparecidos, como transformar la pérdida en un dolor colectivo y a partir de ese dolor, de esa rabia, transformarlo en lucha y en organización. Se inspira también en la lucha de los desaparecidos acá, de Asfadec, por ejemplo, el papá de Carolina Garzón. Recuerdo haberle visto una vez en la Universidad Central, pasando de curso en curso, diciendo que su hija había desaparecido y cómo su amor por ella había organizado después a encontrarse a los demás familiares de desaparecidos en Quito y después en Ecuador, y lograr conformar esta plataforma de familiares de desaparecidos y desaparecidos que hoy son los que están poniendo en la agenda pública el problema de la desaparición y volviéndole un asunto del Estado y de la sociedad. La plataforma Justicia para Vanessa tiene esa inspiración en estas varias luchas, creyendo profundamente, politizando el dolor, politizando la lucha, leyéndola desde un enfoque feminista, desde un enfoque de género y desde una postura política feminista, pensando que la organización es la única forma de transformar la sociedad y lograr que esta vida sea una vida digna para todas y para todos, ¿no? Rosita, yo quería preguntarte, siempre se habla de la organización, ¿no?, social, de lo que tú has dicho, ¿no?, transformar un poco la rabia o el dolor en organización. ¿Cómo en tu lucha o incluso en la lucha de este señor que comentabas se logra llegar a otras personas que no les ha tocado la misma pena, que no les ha tocado como esa sensibilidad
digamos, la idea es llegar a todos, comunicar, creo, ¿no es cierto? Como desde el activismo también, llegar más allá de las mismas personas que siempre, que ya nos hemos organizado, que ya hemos estado ahí. ¿Cómo se ha asumido el reto desde Justicia para Vanessa? ¿Cómo lo han sobrellevado a esta situación? Bueno, la plataforma Justicia para Vanessa, digamos que existe desde el 2013, si bien tuvo desde un principio estuvo, digamos, integrada por varias compañeras que venían de las ciencias sociales, que ya eran militantes feministas, que eran artistas, que eran comunicadoras. Entonces, como que este dolor nos encontró para repensar la forma en cómo abordamos la violencia, cómo vivimos las ausencias de nuestras hermanas que están siendo asesinadas por la violencia femicida, y a partir de ese dolor no solo lo transformamos en lucha, como de tomarnos las calles, de hacer un discurso de interpelar al Estado y la sociedad, sino que buscamos alternativas para precisamente llegar a esa gente que no está llegando, como toda esta forma de hacer conciencia frente a la violencia de género, y lo que decidimos fue apostar por la comunicación en redes sociales y sobre todo el activismo. La plataforma Justicia para Vanessa tiene varias tomas del espacio público. Apostamos a la toma del espacio público con plantones, con performance. Recuerdo que varias veces instalamos en varias ciudades del país esta instalación que se llama de los zapatos rojos, que intenta un poco recuperar la memoria de las mujeres que han sido víctimas de femicidio en el Ecuador. Fuimos de las primeras organizaciones que empezaron a hacer una recopilación de datos de los nombres de las mujeres que habían sido asesinadas por violencia feminicida, sus edades, de dónde eran, sus nombres de niñas, adolescentes, a mujeres, adultas mayores, y en cada zapato rojo que instalábamos en plazas, en Ambato, en Quito, recuerdo en Lago Agrio, la gente podía pasar por el parque y veía, y desde algún lugar ya no eran estadísticas de estas mujeres, sino que tenían un lugar, una familia que las lloraba, unas mujeres jóvenes que estaban poniendo sus nombres en el espacio público para desde ese lugar interpelarle a la gente y decir que esto está pasando y qué hacemos, ¿no? Porque no solamente nos planteamos interpelarle al Estado, a las autoridades y a las políticas públicas, sino a la gente también, porque la gente también reproduce violencias machistas, violencias feminicidas, y creo que desde la memoria, recuperar la memoria de estas hermanas fue sobre todo nuestra apuesta colectiva para denunciar la violencia. Gracias. Rosita, en este sentido, bueno, como también te lo comentaba ayer, en Loja, que es el lugar de donde vengo yo, también hay como un activismo de mujeres que ya tiene algún tiempo, y en los últimos años un activismo feminista que es como, o sea, está constituido por grupos más de jóvenes, ¿ya? Que sin embargo, o sea, como que estamos en diferentes espacios organizacionales y tal, y, o sea, no es como más bien algo bastante amplio, es como una red. El caso es que siempre llegan a una plataforma justamente que tenemos allá, denuncias de casos de mujeres que han sido agredidas, o sea, que son víctimas de violencia y tal. Y también se ha dado, ¿no?, casos de femicidio allá. Entonces, bueno, una de las preguntas que yo tenía es, ¿cómo actuar desde este lugar, ¿no?, de nosotros, o sea, como activistas y tal, en dos sentidos, como en un ámbito de autocuidado también, y por otro lado de cuidar, en este caso, a las víctimas y a las familias también de estas víctimas? Yo creo que esto es, en este momento histórico, siempre va a ser como una primera oportunidad o un primer encuentro con las víctimas, o que nosotras mismas hemos sido víctimas, de cómo poder hacerlo. Por ejemplo, con la plataforma fue que era la primera vez que estábamos acompañando a otras familias que habían sido, cuyas hermanas, madres o hijas habían sido víctimas de femicidio, y fue una primera vez, y ha sido como un proceso de aprender muchas cosas. Y
lo que yo podría compartir para la experiencia de las compañeras allá en Loja es que siempre debemos tener en cuenta que el feminismo nos da la oportunidad de reconocernos desde un lugar común frente a este sistema de opresión que es el patriarcado y la violencia feminicida, donde hay muchos lugares comunes desde donde podemos reconocernos y allí escucharnos. Creo que es importante tomar en cuenta lo que la mujer, lo que la víctima necesita, la sobreviviente. Me gusta también llamarle sobrevivientes a las personas porque a las mujeres porque da una oportunidad de salir de ese lugar de la víctima y poder hacer algo al respecto. Un primer paso sería como escucharnos, saber respetar las decisiones de las mujeres. ¿Quieren hacer una denuncia? ¿No quieren hacer una denuncia? Preguntarles siempre de qué forma necesitan que les acompañemos. Si es que es a nivel de denuncia legal, conocer los protocolos, hacer una ruta como de cuáles son los aliados o aliadas, abogados, abogadas que tienen enfoque de género para poder respaldar su denuncia. Si hay abogados de oficio, identificarlos. Creo que es importante, de acuerdo al territorio, saber dónde está cada, por ejemplo, institución de justicia, buscar más respaldo de organizaciones de mujeres o feministas para, por ejemplo, organizar un plantón, pero siempre consultándole a la mujer, ¿no? De acuerdo a su decisión y escucharle. Creo que es una forma muy respetuosa, sorora de acompañar a las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia. Si la mujer necesita no hacer una denuncia, pero necesita algo que sea como más de reparación, buscar la forma de conocer de qué forma quiere ser reparada. Necesita que se tome un espacio público y se denuncie al agresor desde un lugar público, saber cómo poder hacerlo, también tener estrategias de cuidado con las organizaciones que la respaldan y sobre todo con las víctimas. Creo que también nos pone en un lugar de volvernos muy creativas frente a eso, porque frente a la violencia las respuestas de justicia, de verdades de justicia o reparación siempre son las estatales, ¿no? Siempre son desde canales formales y muchas veces son inalcanzables porque, como ustedes saben, la violencia nos atraviesa muchos otros sistemas de opresión diversos a las mujeres. Están las opresiones, si bien de género, pero también están las de raza, las de clase, y eso hace que las necesidades de las víctimas sean distintas, de las sobrevivientes sean distintas. Entonces, el lugar de escucha como feministas, como activistas es importante para también entender que la violencia afecta de otras formas y por tanto las formas de reparación que van a querer las compañeras son diferentes. Por ejemplo, una compañera va a querer que le ayudemos o le acompañemos buscando un trabajo o una escuela para sus guaguas. Entonces, creo que sí es un trabajo de ser muy creativas, de estar muy a la escucha de las necesidades de las compañeras y finalmente de crear un agenciamiento, una agenda de cómo acompañarlas a las mujeres y desde esa forma también hacer otro tipo de justicia, ¿no? Una justicia como más feminista y cercana a la realidad de las compañeras. Gracias, Rosita, gracias a todas las personas que nos están escuchando. Yo quería hacerte una pregunta en cuanto al cuidado que tú mencionas, si bien todo lo que has dicho es hacia las sobrevivientes, hacia sus familias y las relaciones que hay a partir de esto, ¿no? Y cómo elijas. Pero me parece súper importante que nos cuentes frente a esto cómo es el autocuidado de nosotras mismas, ¿no? Como las personas que estamos apoyando. Tú en este caso, tu plataforma, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo podría funcionar? ¿O qué es necesario? Sí, bueno, tenemos que en esto compartirnos, ¿no? También todas las experiencias para poder crear formas de acompañarnos también como activistas, como feministas, autocuidarnos. Y ese es un tema que en general es algo que estamos empezando a descubrir, ¿no? Empezando a que sea una cosa importante, un tema importante dentro de todas las actividades que realizamos, porque si bien precisamente siempre estamos acompañando, siempre estamos como en las calles o organizándonos, pero de nosotras muchas veces nos descuidamos. Y aquí sí es importante mencionar una connotación histórica que tiene que ver con el cuidado en relación a las mujeres y el autocuidado de nosotras mismas.
por la división sexual del trabajo, por la historia patriarcal de las mujeres. Las mujeres han estado destinadas al cuidado siempre del resto, pero menos de una misma. Entonces, los feminismos es como que nos hacen una invitación a reformularnos de esa forma de cuidar y a pensar en el autocuidado como una posibilidad de recuperar o de construir una vida digna para nosotras mismas. El autocuidado es esa oportunidad de hacerlo. Nosotras, digamos, desde la experiencia lo que hemos hecho es intentar buscar salir como de la ciudad, por ejemplo, ir a otros lugares de encuentro, hablar más de cómo nos sentimos, desde este otro lugar que ya no es solo, digamos, como este perfil más activista, más político, más teórico a veces, sino como de la persona que también una es, lo que siente, el cómo le afecta la violencia, la que vive una misma y la que acompaña, ¿no? Claro. También hemos recurrido a ayuda profesional. Muchas compañeras hemos tenido que recurrir a terapia psicológica. Creo que es importante contar con aliadas que hagan psicología con enfoque de género. Creo que es una sensibilidad muy importante y distinta a la usual, que podría dar un mejor acompañamiento también. También hemos recurrido al arte, hacer como arte terapia, música, como ir a espacios más de encuentros desde estos otros lugares, y también como cocinarnos, no sé, salir a bailar, como darnos un tiempo alguna vez en el mes, aunque sea para encontrarnos y bailar, como limpiar un poco la cuerpa de estas violencias que también se cargan, ¿no? Y a veces también ponerle un alto al activismo, ¿no? Como pausarlo, repensar desde dónde estoy activando, desde dónde me gustaría activar ahora. Está bien también pausar, no pasa nada. Darte un tiempo para ti y volver cuando sientas que es necesario también. Creo que la lucha no va a seguirse sosteniendo si nosotras en la lucha estamos también muriéndonos desde algún lugar, ¿no? Entonces, por eso también es importante el autocuidado, y por eso se llama feminista, porque entiende a la lucha también desde este lugar en el que se trabaja por la vida digna de una misma. Gracias, Rosita. Gracias, Rosita. Y bueno, les agradecemos a todas las personas que están viendo la transmisión por Facebook Live. Les recordamos que también pueden escucharla por flaxoradio.es y sí, flaxoradio.es. Asimismo, quería contarles que se va a realizar acá en Flaxo un conversatorio Ecologías Queer, alianzas subversivas entre lo natural y lo contranatural. Este es un conversatorio organizado por la Maestría de Género y Desarrollo del Departamento de Sociología y Estudios de Género, el Grupo de Acción Ecológica y el Instituto Estudios Ecologistas del Tercer Mundo. Este conversatorio tendrá lugar el día jueves 31 de enero de 2019 a las 11 horas y va a contar con la intervención de Robin Le Forestier, activista eco-queer, Lisette Cova, profesora investigadora de Flaxo Ecuador, Sofía Zaragozín, profesora investigadora de la Universidad San Francisco de Quito e integrante del colectivo Geografía Crítica. Y estará como presentadora la profesora Cristina Vega, de acá de Flaxo Ecuador. Este evento, como lo dije, se va a realizar en la sala de conferencias del edificio de Biblioteca de Flaxo, en la calle San Salvador y La Pradera. Y bueno, continuando con la entrevista, pues hoy día estábamos hablando sobre estrategias feministas contra la violencia machista, y es en realidad bastante interesante todo lo que hemos conversado hasta el momento. Hace un momento también, Rosita nos estaba comentando la experiencia sobre cómo ha sido, digamos, desde su activismo, cómo surgió Justicia para Vanessa, y lo cual le dio también vida luego a Vivas Nos Queremos, que es una organización que en este momento en realidad tiene bastante importancia a nivel de país. Quisiera un poco que me comentes, algo que lo conversábamos antes del programa, es ¿cuál es la diferencia entre femicidio y feminicidio? Estábamos conversando de que a partir del 2014 se entró, digamos, como un delito el femicidio dentro del COIP, y como tal, realmente la pregunta era,
entendiendo un poco que hay como unas diferencias entre estas dos cosas, de alguna manera el femicidio le quita o sea, sirve para que el Estado asuma la responsabilidad que tiene como tal en el tema del cuidado de la vida de las mujeres. Bueno, muchas teóricas feministas dicen esto: lo que no se nombra no existe, ¿no? Uh-huh. Y el femicidio fue una de esas palabras que se construyó desde las teorías feministas para poder nombrar los asesinatos de las mujeres, de las niñas, por razones de género, ¿no? El femicidio fue construido como concepto en inglés. Primero se conoció como femicide y fue construido por Diane Russell, una teórica anglosajona, y manifestaba que era el asesinato de las mujeres. Más tarde, Marcela Lagarde, una antropóloga feminista mexicana, va a reconceptualizarlo como feminicidio, porque ella explica que es necesario darle otra connotación para la realidad latinoamericana y diferenciarla del inglés, porque ella en su conceptualización intenta politizar esta violencia más allá del delito, responsabilizando a la sociedad y al Estado, porque cada vez que se comete un feminicidio, en términos de Lagarde, es responsabilidad también del Estado y de la sociedad cada vez que no se pudo evitar que estas muertes sucedan, y es precisamente porque no existen políticas públicas para erradicar la violencia de género o no son suficientes, y desde ese lugar es que el feminicidio tiene, si bien esta connotación teórica, política, pero también en varios países de Latinoamérica y el Caribe ha sido tipificada como feminicidio. En otros países como el Ecuador usaron como la traducción del inglés al español y lo dejaron como femicidio, pero ahí tiene yo personalmente lo considero políticamente un error, porque está teniendo una lectura que se queda como desde el delito, solo el delito de quien, digamos, comete femicidio a una mujer, que si bien está tipificado y dice que es por razones de género, está teniendo como resultado una mala interpretación en el escenario legal. Muchos jueces, por ejemplo, o fiscales, consideran que un femicidio en Ecuador solamente sucede cuando una pareja asesina a una mujer, a su pareja, pero también suceden feminicidios no necesariamente dentro del ámbito familiar o íntimo, sino también son femicidios que suceden, por ejemplo, se asesina a mujeres trans, se asesina a mujeres trabajadoras sexuales, a niñas, y tienen connotaciones de género, porque hay relaciones de poder en razón de género que son los motivantes de estos asesinatos. Entonces, Rosita, ¿cuál es la diferencia entre femicidio y feminicidio? Como la teoría política que hay detrás, o el peso político. El feminicidio es una categoría, no solo es una categoría, porque como explicaba también, en algunos países lo tipificaron como feminicidio y se incluyen en la responsabilidad del Estado, como es en el caso de Centroamérica. El femicidio a veces termina entendiéndose solo como el delito, el femicidio. Uh-huh. Y el feminicidio tiene esta connotación que también es judicial, pero también es política. Perfecto, gracias. Siempre es como la duda ahí de cuál es cuál. ¿Alguna otra pregunta? Nada, tal vez que nos cuentes un poco cómo fue la transición de la plataforma Justicia para Vanessa a ya algo más nacional y más internacional también, que es Vivas Nos Queremos, ¿no? ¿Cómo deciden conformarlo, construirlo, y cómo fue el proceso? Bueno, ustedes están viendo que es un momento de la revolución de las mujeres. Desde hace mucho tiempo ya el feminismo está teniendo una presencia global, sobre todo en nuestra región, en el Cono Sur, en Argentina. Se viene una ola de feminismo inspirado en el Ni Una Menos de Argentina, que también tiene repercusiones en México y en varias partes de Latinoamérica, en Sudamérica, en Perú, acá en Ecuador. Nosotras como colectiva, pero también como familiares de víctimas de femicidio y varias activistas feministas de distintos lados, ¿no? Compañeras que trabajaban aborto, compañeras que trabajaban diversos temas, nos juntamos para conformar la plataforma
nacional que denunciaría la violencia feminicida en el país, replicando la experiencia de varias compañeras a nivel regional, y nosotras decidimos nombrarle a este proceso como Vivas Nos Queremos, Ni Una Menos Ecuador, que en el 2016 tuvo una importante presencia de los familiares de víctimas, quienes convocábamos a esta marcha. Entonces, desde agosto del 2016 nos empezamos a juntar para organizarnos en un proceso muy bonito que hasta ahora es asambleario. Se toman las decisiones de forma colectiva, nos organizamos por comisiones para la marcha del 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer en todo el mundo. Y para nosotros como familiares, la primera marcha creo que es común el sentir que tengo con muchas otras compañeras, hermanas de víctimas de femicidio. Joana, Valentina, Angie, madres, hermanas, amigas, compañeras que nos encontramos en Vivas Nos Queremos. La primera marcha fue muy reparadora. Recuerdo que en el primer bloque marchábamos varias familias. Mi familia también vino desde Ambato y no sé, tengo este recuerdo como a la altura del centro histórico, poder ver que había tanta gente detrás marchando por la misma causa era algo muy reparador. Desde algún lugar estaba reparando la ausencia de mi hermana cuya vida había sido arrebatada por la violencia femicida, y regresar a ver y encontrar también ese lugar común donde nos conmovía mucho el momento con otras familias. Creo que es algo que ha sanado bastante y nos ha ayudado un montón para poder sobrevivirle al duelo, sobrevivirle a la violencia feminicida. Y creo que esto es algo que me volvió a pasar esta vez el lunes pasado, cuando fue la marcha por Marta y por Diana Carolina. Poder ver finalmente que nuestra lucha, que empezó como hace mucho tiempo y donde éramos muy pocas personas ahí, unas locas tomándose la calle, hablando de femicidio, y que nadie regresaba a ver, y que estuvimos ahí año tras año sin callarnos, sin callar el dolor, sin callar la violencia, y organizándonos, y poder ver que al final dimos como unos primeros pasos para romper el miedo y finalmente ahora ser dueñas de la calle y poder salir cuando cualquiera de nuestras hermanas es asesinada. Creo que habla de otro momento también del feminismo. Aquí hay mucha gente joven que ahora se toma las calles y claramente no es una moda. Es para mí la posibilidad de elegir una vida feminista y luchar contra un sistema de opresión que está rompiendo generaciones de silencio y de reproducción de violencia machista, feminicida. Entonces creo que es importante también evaluar el momento como esto que está pasando, para evitar que más mujeres y niñas seamos asesinadas. Gracias, Rosita. Qué importante en realidad todo lo que te hemos escuchado contarnos en este conversatorio. Pues hemos llegado ya un poco como a la parte final del programa. Comentarles a quienes se acaban de sumar que, bueno, el día de hoy estuvimos conversando sobre estrategias feministas contra la violencia machista. Es súper importante que aprendamos también, porque en realidad el autocuidado es algo que se aprende. El domingo justamente estaba revisando algo en redes sociales que hablaba un poco de que las víctimas muchas de las veces, era una publicación que responsabilizaba a las víctimas por quedarse soportando la violencia de sus parejas. Y bueno, la reflexión que a mí me suscitaba es que realmente, más bien era como preguntarme, ¿a nosotros nos enseñaron alguna vez, por ejemplo, esto de amor propio, autocuidarnos? Realmente no, es algo que vamos aprendiendo justamente en el camino y a raíz de todas estas experiencias. Entonces, bueno, yo reflexionaba de que no es tan fácil decirle a una mujer que tiene hijos, hijas, que se tenga amor propio y se vaya. Ya es realmente algo que demanda sobre todo agencias también desde las mujeres, desde las organizaciones y tal, para de alguna forma ir fortaleciéndonos y trabajando justamente para brindarles estrategias y salidas a estas mujeres que vayan más allá de decirles téngase amor propio y váyase. Entonces
Eso me parece súper importante, que lo vayamos reflexionando también, que el autocuidado es algo que se aprende y eso. Y entonces agradecerte por acompañarnos el día de hoy en Estereotipas. Les comentamos, bueno, a nuestros radio escuchas, que la Yes está haciendo controles allá. Hola, Yes. Y también Hola, estamos José. acá con José, quien nos colabora con todo lo que es la cobertura de medios. Pues agradecerles. El día de hoy nos tomamos la radio. Las mujeres feministas de la radio, de Flexo Radio. Pues sí, y realmente siempre vamos a tener como muchísimos temas. Así, estamos como en una primavera violeta, me decía hace poco una amiga. Entonces es como que siempre vamos a tener temas relacionados con el tema, con el feminismo justamente. Así que bueno, acá en la radio hay un montón de programas que siempre hablan de estas temáticas. Por ejemplo, el día de mañana la Yes en su programa musical La Tejida va a estar hablando sobre estereotipos y roles de género. Tú en Trovaleando cuéntanos un poco. Bueno, acá todas tenemos programas de radio, uno que es musical y uno académico. De mi parte, ambos tienen un enfoque feminista. Y en Trovaleando cuento a través de música diversas luchas, diversos momentos, diversos artistas. Y ahí vamos contando música, poniendo música y contando historias. Y el otro programa se llama Medio Mundo, es desde la maestría de estudios socioambientales, que hablamos de problemas, sí, ambientales, pero con un enfoque feminista, no solo de género. Así es, y entonces, bueno, las invitamos igual a escuchar Trovaleando, que es todos los jueves a las 10:30. Gracias, Tati. A las 10:30. La Tejida sale el día de mañana a las 12, después de Trovaleando. Y también les quiero invitar a escuchar Estudio Violeta este viernes al mediodía. Vamos a estar hablando vamos a presentarles canciones que hablan sobre el cuerpo como un territorio de resistencia. Así que realmente es un programa que a mí me emociona mucho y espero que nos puedan acompañar para poder escucharlo. Y eso, y pues agradecerles a todas y todos por escuchar Estereotipas el día de hoy. Nos encontramos el próximo miércoles, en donde vamos a estar hablando sobre mujeres, y resistencia del pueblo mapuche, que bueno, vamos a estar acá justamente con una compañera de la maestría, que es de Chile y que nos va a estar contando un poco su experiencia desde ahí. Entonces les esperamos el próximo miércoles a las 11 horas. Queremos hacer un llamado a nivel de sociedad para decirles es hora de que como sociedad nos posicionemos frente a lo que estamos viviendo. El género y la existencia en sí de la sexualidad lleva y conlleva a que tengamos migraciones corporales, identitarias. Quien da palabra, al menos en su